Eso es algo que quizás no queremos reconocer. Tenemos muchos ciudadanos, pero no tenemos vecinos. Los vecindarios antes se unían porque tenían una concepción de la vida. Y documentalmente lo sabemos muy bien con muchos pueblos, sobre todo Arrasate. A mí me maravilla porque, porque es que sufrieron tanto, supieron resistir y vencer militarmente a los señores de Oñate, que se las traían, los señores de Oñate, porque esos tenían tanto feudo y tan fuerte que eran capaces de contratar mercenarios en Castilla. Y una y otra, y ya sabéis que el detonante fuerte en Guipúzcoa fue cuando quemaron Mondragón, ¿no? Y entonces aquello ya terminó. A los 3 meses le pegaron fuego a la casa y la tumbaron, al de Emparán, que era el señor que tenía representando al de Oñate, y de ahí siguió y siguió y siguió y siguió una casa, otra, hasta que al final vino esta última. Porque el único que lleva título vasco, Gipuzkoako erregia, es Domejón de Andía, que era de Tolosa. Sagarra eder du gezatea, baita ere guerrillan espatea. Y ese hizo tratados con Inglaterra de comercio, porque los basquillanes en la mar también se las traían. Iban con los barcos, entraban por Le Mans, entraban por el Támesis, robaban y los ingleses no podían y tuvieron que firmar acuerdos. Otros acuerdos comerciales los firmó este señor, este individuo que era de Tolosa, el que era el gran coordinador de todas las hermandades. Y cuando pasó lo de Arrasate, en la junta que hubo en Guetaria, se decide una actuación sumaria. Yo interpreto, por los hechos posteriores, que este señor fue capaz de organizar y decir: aquí o damos un mazazo, o si no, si vamos cada uno por nuestro lado, vamos a seguir como llevamos 200 y pico años en esta. Creo yo. Porque una actuación tan unitaria, que en 3 meses les tumban todas las casas fuertes, debió ser muy bien preparada. Como cuando hablan de Roncesvalles, no, los vascos, los riscos y tal, y a pedradas. Estamos hablando del ejército más grande. ¿Cómo puedes creer tú que pueda suceder eso? Bueno, si es que se enfadaron porque Carlomagno les tumbó la ciudad era de los Andiquis, ¿qué coño te va a importar al pastor? Y luego, yo tengo varios amigos, sobre todo en Espinal, y uno de ellos es el que más ha trabajado en la calzada, que fue encontrada por él y su grupo, y le he dicho: ¿alguna vez habéis encontrado algo? Si fueron tantos miles de combatientes que aquí dejaron el cuello, pero dejaron el cuello y las armaduras, y los arneses de los caballos, y las lanzas, y ¿se ha encontrado algo de eso? Sí, está en el Museo de Don Carlos. Pero muy pocas. Sí, pocas cosas, pero... Y habría que no estoy en contra. Pero, cuando tú le lees al cronista de Carlomagno, devastaron todo el magno ejército, dice: coño, ¿qué pasa? Como ya sabemos por hechos posteriores que existían los almogávares, que conquistaron todo el Mediterráneo, esos que os he dicho que luego la compañía navarra se los llevó pa'l pico, pues aquí también ya sabemos. Pues todos estos parientes mayores y tal y cual, ¿de qué vivían? De la guerra. ¿Y por qué vivían de la guerra? Porque, coño, a ver si nos entendemos. Para tú conseguir un caballo árabe, tenías que tener un montón de manzanos o arar un montón de metros de tierra. En cambio, mira, vamos a Corella, pasamos la frontera con los árabes y tienen como 60 caballos, dale. Eso eran los almogávares. Y la palabra almogávar es árabe. Porque las avanzadas de los árabes, todos querían ir a la frontera. ¿Por qué? Porque lo que agarrabas era tuyo. Es la modalidad militar del saqueo. La modalidad militar de saqueo era la que más querían todos. ¿Por qué? Porque todo lo que tú te metías en tu saco era tuyo. Porque si no, si ese es el duque de Aquitania, como es duque, el que cobra el rescate es el jefe nuestro. Y si ese es el sobrino, pues cobra este. Y al final el soldado, ¿qué coño cobraba? Como le pasó al de Guetaria, conquistaron Orán, sacó las cuentas el Cisneros, se llevó la tercera parte para la corona, no quedó un carrizo y se quedó a 2 velas. ¿Cómo discutías tú contra esta gente? Y lo mismo le pasó, ya sabéis, cuando regresó, con la nave cargada, hasta los tequeteques de clavo de esto y lo otro, pero Cisneros sacó el lápiz
Dijo, a ver, habéis salido 19 naves. ¿Ves? Tac. Has traído esto. Si hubiesen regresado las 19, como era vuestra obligación, habríais traído esto. Se quedó debiendo. Se quedó debiendo. Pero estas cosas, yo creo, ya me estoy desviando. Dios, a ver, perdón. A ver, algo más. No. Capítulo. Si no hay preguntas, sigue ya y acabamos así, Juan. Voy a pasar el capítulo este de la selección de artículos del fuero de Ildolbaizaga, por mucho que me parece muy interesante, excepto una cosa del prólogo. Este fuero de Ildolbaizaga tiene una característica, entre otras muchas, pero tiene una muy especial, que es que para redactarlo se reunieron... Ildolbaizaga non getxon? Ildolbaizaga non dago? No te puedo decir, he buscado. Creo que sería cerca de aquí, o de Guernica o de Amorebieta, porque hay un árbol. Hay un árbol que se llama así, donde... Morgan. Ahora, físicamente no sé decirte. Morgan, perdón. Pero sí sé que hay un árbol referencial, como hay muchos. En Amorebieta, en Enrique Borriaga, en Álava, en Lujandio, hay un montón de árboles que... Sí, eso es de los germanos. O sea, si los zulús todavía lo tienen, también es de los germanos, que se reúnan debajo... Por favor, o sea, qué falta de metodología y de rigor, digo yo. Pero bueno, en este fuero se reúnen los de las villas y los de las anteiglesias. No sé si alguna vez os habéis parado a pensar por qué es el nombre de la anteiglesia, o en Laburdi parroquiac. No me voy a desviar. Palabra. ¿Qué es lo que me interesa aquí? Que ellos dicen, como tal sabe, a ver, ¿cómo decirte? A cada uno de ellos dijeron, o sea, los representantes que van, que están todos con nombres y apellidos, a redactar este fuero. Como el dicho corregidor bien sabía, los vizcaínos, cómo habían sus privilegios y franquezas y libertades, e otros fueros que eran de albedrío y no estaban escritos. Esto le están diciendo en 1452. Quiere decir que el uso y la costumbre, lo mismo que le dijeron los de Sayat al corregidor de Guipúzcoa, nosotros no tenemos ordenanzas. Llegó un corregidor aquí, allá, debió querer ordenar aquello, como hizo el rey Teobaldo en Navarra, y claro, dijo, pero ¿cómo? ¿Que aquí todo de palabra? Pues sí, bueno, pues esto. Esto me parece interesante. ¿Por qué? Porque la renovación que se hace después, en 1526, en Guernica, curiosamente no participan las villas, porque no sé si sabréis que las villas no participaban en las juntas generales de Guernica, hasta que empiezan poco a poco, empieza Derio, pero es que en 1785, si no recuerdo mal, es el Valle de Orozco, que se integra en las juntas generales, ojo. ¿Qué pasa? Algo tenía que pasar. Se reunían, pero no participaban en la elección de las autoridades. Se reunían en la sacristía de la iglesia de Begoña y, como dice la Real Academia de la Historia, tenían la misma autoridad las decisiones de unas juntas y otras. Pero claro, ¿qué pasa? Si tú das una orden, el Ministerio de Educación, que es lo que yo me suelo enfadar con los educadores, digo, pero coño, si tú eres el profesor, tú no puedes hacer una actividad extra. No está permitido. ¿No está permitido o no quieres? Pues yo ya sé muchas cosas que no han sido permitidas y hemos hecho. Y después se han legislado. Antes, a ti, Santi, te contaba, cuando empecé con un amigo mío que tocábamos el chistu y había la costumbre en Pamplona los martes y los jueves, en verano, en la Plaza del Castillo, tocar chistu y bailar. Llegó un aburrico de estos y dijo que prohibido. Hasta que nosotros, que éramos muy posteriores, fuimos entrando un poco, ¿no?, en materia de... Y a Miquel, fue consejero de Economía con Usue Barcos, le dije, oye, si salimos nosotros, ¿qué? Él pertenecía al grupo de danzas Orchadar, ya sabíamos que quórum ya íbamos a tener. Bueno, pues salimos, coño, martes. La gente, hay mucha gente que baila. Ahora más, por cierto, cosa que me alegra muchísimo. Bueno, total que empezó cada vez más gente. Ah, el martes que viene vais a estar aquí. Y Miquel nos dice, bueno, hasta que no vengan los municipales y nos lleven, bueno, si nos llevan vamos a ver, porque igual acceden a razones, ¿no? Cuando tú le pegas una patada en el esternón a alguien y lo tiras 8 metros para atrás, es una buena razón.
Es una buena radio. Yo entonces yo he sido miembro de la selección de España de karate y de la selección de Euskadi también. Y en aquellas épocas, mira, no era malo, fui subcampeón de España de todas las categorías. Así que sí, estas cosas suelen convencer, sí. Bueno, empezamos y luego lo oficializaron. A un Artaburu también no se le ocurrió prohibir, porque es una bandera extraña, la Icurriña, al grupo de danzas del Ayuntamiento de Pamplona. ¿Y qué pasó? Que no quisieron salir a bailar. Y entonces llegan los Sanfermines y los danzaris. ¡Ay, Dios mío, ay, Dios mío! ¿Tú? Mira, tú les has impuesto eso, ¿qué han dicho estos? No salen. Ah, que nos van a... No se lo pensaron lo de represaliar. Lo mismo que lo pensaron aquellos que echaron tremendo Icurriñón el día 6 de julio en el Chupinazo. Pero, ¿la publicidad de quién fue? ¿De los que pusieron la Icurriña o del absurdo alcalde que retrasó el Chupinazo hasta que se quitase aquello? Porque a los periodistas norteamericanos, ingleses, alemanes, ¿qué les preocupaba? La Icurriña, ¿no? Si no saben ni lo que es. Un trapo para tapar el sol. Lo que les preocupa es por qué nos está tirando el Chupinazo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? O sea, como periodista. Y claro, cuando ya fue el hazmerreír que salió en el Times y en otros periódicos fue... Ah, porque han colocado una bandera. Una bandera. O sea, eso fue el hazmerreír. Porque una bandera que está permitida, no mucho más allá, porque entonces saldrían los genes de Napoleón, pero ni parrande. Yo me acuerdo de pequeño, una de las cosas que más nos agradaba era poder ir a Biarritz o a Ustaritze o a cualquier sitio de ver la Icurriña, era una emoción, ¿no? Bueno, pero eso ha pasado así con muchas de estas cosas. Y yo siempre procuro que lo que hablemos sea referencial a lo actual. A mí, es que, ¿cómo puedes decir que sin impuestos, coño? Porque yo lo he conocido. Y no es que era un niño. Yo era ya un hombre adulto y en Navarra no se aplicaba el IVA, porque sencillamente el IVA no existía. Eso se aplicó después. Y Navarra tenía unas carreteras extraordinarias. Así que no me digas tú a mí que no hay otra manera, porque ha existido. Y reciente, quiero decir. Si se aplicase la ley fraccionada de 1841, todo lo que no estaba contemplado ahí, que está puesto todo, pero coño, el petróleo no existía en aquella época. Y el gas tampoco, pues ya se dice que todo lo que no está completado aquí es competencia de Navarra. Ah, bueno, pues imagínate, ¿qué es lo que entonces nos falla? Lo que digo yo que nos falla. Hay muchos ciudadanos, pocos vecinos. Eso es una cosa que nosotros tenemos que, yo creo, asumir como cada cual en su disciplina, de decir, a ver, ¿este panorama cómo está? Este panorama está así, porque si no hacemos un diagnóstico adecuado, no vamos, digo yo, a poder generar la manera de reconstrucción. Si Antoine Dabadie no se hubiese dado cuenta de la falta de autoestima de sus trabajadores, o sea, de los que trabajaban para hacer su chateau en Urruñ, y él, su aita de Xiberúa, su madre irlandesa, él toda su vida viajando hasta que decidió establecerse. Y cuando él vio la falta de autoestima de aquella gente que él amaba tanto, porque a pesar de todo lo que era, solía andar en alpargatas, siempre con chapela, todos los días jugaba pelota, cuando él se dio cuenta de eso, dijo, coño, ¿aquí qué está pasando? Porque algo estaba pasando, que es lo que nosotros denominamos costumbrismo. Se hacen las cosas por costumbre. Te das 2 besos por costumbre, no porque yo te caiga bien. Te das la mano por costumbre. El costumbrismo no es porque realmente está representando algo tuyo. Él, cuando se da cuenta de eso, empieza el movimiento con una cosa muy sencilla: 1000 francos a un torneo de pelota. Aquello era, pues algo así, más o menos una equivalencia como unos 700.000 euros actualmente. Tú pones 700.000 euros y se salen todos de Baico y de Aspe. Hizo aquello. ¿Y después qué hizo? A mí me maravilla ese señor. ¿Por qué? Pues dice, coño, pero aquí ¿quién sabe de lo nuestro? Los versolares. Hizo la publicación de la revista Euskara y aquello llegó a Argentina, a Perú, a Casadíos, donde la gente enviaba sus versos, ¿no? Nahiz den gaztelua, maite dugnik xorlekua, haite naite kautatua, etxetik kanpo zaitiduritzen,
nun baina izela galdua, nolan baina sortua, anutziko dut mundua galtzen ez badu zentzua. Por ejemplo, ¿no? Yo cuando les he dicho a gente de Iparralde, pero es que ya sabéis que... Porque te dicen, no, hau da, herriko y abestia. No, de rico y nada. Eso, el autor es Jean-Baptiste Lizamburu, porque lo publicó ahí, en esa revista. Y con 22 años, el carajito era capitán de granaderos del ejército de Napoleón, una joya, ¿no? Me imagino yo que comprenderéis que con 22 años un individuo que había estudiado 6 años en el, como se dice, en el seminario de la Resort, luego se apunta a la milicia y con 22 años capitán. Le hieren en la batalla de Solferino, se queda un año sin vista y ahí es cuando empieza, ¿y yo qué pinto aquí si soy de Sara? Y empieza a escribir, a cantar y se siguen cantando porque ez da lurrean gizonik, printzerik ez erregerik ni baino hobeki denik. Badut Andrea, badut semea, baitut alaba herenik, osasun ona batetik, ontasun aski bertzetik zer nahiko nuen gehiegik. Y eso es lo que sabe la mayor parte de la gente que todavía podríamos considerar auténtica de este país. Entre lo poco que gano y lo mucho que no gasto, que no me hace falta más. A mí cuando me ha pasado con Pachi y con otras personas aquí presentes, asistir a reuniones y darle la vuelta al sistema y no sé qué, digo, joder, pues vete al monasterio de la Oliva, 5 de la mañana, maitines. Y todo, y felices. Oye, ninguno hace un golpe de estado y le quita la bata. No, feliz. Oh, no, el canto gregoriano ese. Tengo un amigo, no, cuando nos dijo que se iba, y se iba a casar. Yo no sé qué le dio, pero ahí sigue todavía. Ahí sigue en el monasterio de la Oliva, cantando sus cosas, sus hermanos, sus tal. Eso no es darle la vuelta al sistema. Digo, yo no sé. Si tú tienes algo dentro de ti, y eres capaz de juntarte con otras personas, que eso, yo creo que ya nos hemos terminado el tema, ¿no? Pero bueno, el gran problema que creo que tenemos hoy en día, porque si tomamos solamente los nombres y queremos mimetizarlos, bacharre, reunión de gente, tal, ya va. A ver, vamos a la esencia, que para eso es la antropología. Reunión de personas que tienen intereses comunes y concepciones de la vida común. ¿Qué es lo que pasa? Hoy en día eso no sucede en los lugares, porque el auzo, ahí te jodas. O sea, el vecino de mi casa y ni le saludo. Yo algo que me encanta en el tren, que suelo ir 3 días a la semana al hospital de Galdraca o para rehabilitación, me encanta. Pues soy un poco sirri, ¿no? Se sientan al lado, no dicen, y entonces yo, uno. Joder, parece que estoy insultando, ¿no? O sea, uno dice, coño, es que está eso. Y luego a veces en Bermeo, que son un poquito arroz, digo, pero ¿y no os da vergüenza que a todos vuestros mayores tenéis gente de Paraguay, de Bolivia, cuidándoles? ¿Qué quieres decir? Lo dicho. Es que yo no tengo tiempo, ¿no? ¿Y a tu abuela quién le cuido? ¿Una de Paraguay o una de casa? ¿Qué pasa? Tus valores han cambiado. Y no te rehuyas. Tus valores han cambiado. Como les pasa, yo que sé, a los jóvenes, ya sabéis que tienen hijos, 8 meses, ¿no es? A la guardería. Coño, cómprate un muñeco. ¿Para qué tienes hijos? Es que te quitan mucho tiempo. Yo tengo 2. A mí no me han quitado ningún tiempo. Vivía en una finca cuando Xavier de Baserri, Yo viví a 60 kilómetros de la población más cercana, en la finca La Guzmanera, en el estado Anzoátegui de Venezuela. Y cuando llegamos con 2 camiones con todos nuestros corotos. No había ni agua, Xavier. El pozo, eso sí, lo hicieron en una noche, 100 metros, pues estos, los que hacen los pozos petroleros. Allá estuvimos, Xavier, 6 años. Eugenia y los 2. Yo le decía, coño, Eugenia, tendremos que ir a Puerto La Cruz, al centro vasco, porque si no vamos a... O sea, felices. Yo he conocido la felicidad allí. Tenía mis hijos, canto, por eso me identifico. Joder, encima tenía buena salud, tenía un hijo, tenía una hija, feliz. Coño, llega Chávez y digo, ahora lo hemos jodido. Me dijo yo, Eugenia, Dios, ya hemos conocido a Franco, también es militar, estos no valen, ni para hacer la O con un canuto.
pues habrá que marchar. Y claro, 9 años Ainhoa, 7 años Asier, pues la gallina tenía que venir con los pollitos, porque si no, no se... Ay, Dios, bueno, así, o sea... Por eso puedo decir, porque yo también he sentido esas cosas, ¿no? Ese miedo. Antes de hacer nada la gente piensa, es que nos van a espiar el Telegram, nos van a espiar el WhatsApp. Si no hablas, no te espían nada. Bueno, así de sencillo y así de claro. El Zutabe se distribuía manualmente en unos zulos. Así que déjame a mí de hablar de teorías porque yo he vivido la práctica. La práctica, hermano. ¿Ves? ¿La práctica qué era? Cuando te tinca es decir, no, no hay otra palabra más. No, 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 y se acabó. Si las hostias no te las va a quitar nadie. Entonces los que tenían experiencia decían, como trates de inventarte algo para... No, no, no. Coño, yo me fui por Soroain y regresé por Barajas. ¿Cómo que no hemos conseguido nada? Como me dijo mi estimado amigo Iñaki en la Plaza Moyúa. Oh, no, no, y hay un edificio allá y una icurriña preciosa y tal. Digo, ¿y ese edificio qué es? El gobierno civil. ¿Cómo? Que hay una icurriña en el gobierno civil de Vizcaya, no me jodas. Ya me disculparéis, pero ahora ya estamos en Solaz, ¿o no? Pachi? Bueno, ya estamos. En la aplicación de estos fueros, pero claro, primero habrá que conocer, ¿no? ¿Cómo vamos a amar a Esteve Peyot Teresa, el último corsario del Atlántico, por el que los ingleses ofrecían 500 guineas y por un corsario ofrecían 5? Por Esteve, el nuestro, 500. Llega Napoleón y le dice, tú, que te necesito para que seas el jefe de mi armada. Y dice, no, hermano, yo estoy retirado. Cuando llegó Wellington dándole al Napoleón, oh, ¿aquí vive Peyot? Sí, a la casa Azpicoenea. Mira, que Wellington, ajá, bienvenido sea y tal, esto, lo otro, y para aquí, para allá. Oye, que para que seas el almirante de la Armada Inglesa. Y dice, no, estoy retirado. Se retiró con 44 años. Después él escribe, yo no sé cómo cineastamente se podría hacer esto, pero 5 veces le dieron la extremaunción. Y el capitán Dubuisson escribe, le da la extremaunción el cura, y el otro, por respeto al cura, le tenía que acompañar hasta la puerta, entonces no se muere. Y 5 veces así. Y dice, el que te he dicho que llevaba un chisturarí para la circulación, para animarles, y el que balaba era él. Y cuando cuentas todas sus hazañas y tal, dice, coño, ya este me lo hace una película. Digo, porque ya sabes, pero como los demás igual no saben, que como al último corsario nacido en Bayona del Atlántico, Jean Lafitte, es hijo predilecto de Texas. En la Library de Houston está su diario, dispuesto por él, que lo preservó su familia. 107 años después de su muerte lo podían dar a publicidad. Porque, entre otras cosas, no sé si sabe, este señor, el último corsario vasco del Atlántico, que nació en Bayona, fue el que financió a Karl Marx para publicar el manifiesto Der Manifesten Kommunisten, o sea, el primer manifiesto, entre otras cosas. Braille, el de Braille, fue financiado por él. El vasco el de la fotografía, Daguerre, fue financiado por él. Y cuando tú lees ahí, cuando te dice, para mí siempre fue una satisfacción luchar, derrocar reyes y quitarles sus tesoros. Hoy en día ya España no es imperio. Y dice, cago en la leche. Pues si este era un corsario. ¿Sabéis cómo se llamaba su primer fuerte, o sea, su primera zona donde tenía sus hombres y tal igual? Barataria. La ínsula de Barataria, ya sabéis que se habla en el Quijote, ¿no? Gracias a él, sí, gracias a él, New Orleans no fue reconquistada por los ingleses. Le ofrecieron 30.000 libras y el cargo de coronel. Y lo que hizo fue ir y comunicarles el día que iba a ser, porque él dijo que sí. Entonces fue a la ciudad donde había unos norteamericanos de milicias norteamericanas, le dijo, tal día vamos a atacar. Lo que no le dijo es que ellos iban a estar del lado de los norteamericanos, ¿no? El presidente Madison hizo un decreto y le quitaron todas las culpas
y la amnistía para todos y tal y cual, en la isla de Galveston igual se llamaba la commune, la comuna, ¿no? Y entonces dicen, ¿y este? ¿Un pirata? Y los vascos, los historiadores, ¿en quién coño se fijan? En Oquendo, que ese sí que perdió todas sus batallas, por ejemplo. Y este individuo, yo digo, 3 películas le han hecho. Una Jules Briner, otra Anthony Quinn protagonizadas. Y el último fue Andy Cepeda. O sea, ningunos pendejos. Y aquí, nada. Y este me pilló, ojalá, Teresa, ojalá consigamos. Coño, que tenemos mucha gente de que sentirnos orgullosos, ¿no? Bueno, alguna cuestión. Sí, para que sepáis, Odón Libarrena y Josuna Beran pues estuvieron dando vueltas cómo hacer para tratar de difundir en Euskal Herria pues todo esto, o sea, nos ha contado en 1% lo que se puede contar y no se conoce el 0,000%, ¿no? Y si nos ocurre algo, habría que crear un grupo ahí, igual en Kulturgintza o... Se dijo, es una pero oferta, no se nada. puede, Pachi, a nivel oficial. Kulturgintza es un proyecto de... Yo estaba muy ilusionado entonces, no sabía la realidad. Y yo pensaba, coño, como en mi época, yo fui subvencionado por la institución Príncipe de Viana como conferencista de antropología, por ejemplo. Y ahora me vienen y me dicen un claustro de profesores que no puede, que no está permitido que hagan una actividad extracurricular. Yo me quedo atónito. Eso es una... Es una disculpa. Bueno, por eso digo, Yo creo que como es no, una disculpa. Claro, se hace que... como no conozco, y claro, he ido, porque he ido conociendo, aquí me apunté enseguida en AEK para poder otra vez recuperar el euskera y tal y cual, y claro, muchas de ellas son profesoras de Ikastola. Digo, ¿cómo que no puedes? No, que está prohibido. ¿Cómo va a ser? Claro, yo pues me callo porque no conozco, a ver si nos entendemos, ¿no? Lo demás, lo que preparamos, oye, con una ilusión tremenda para decir, bueno, pues tendremos que formar un grupo que sean difusores, no podemos hacerlo solo yo soy yo. Quiero decir, se redactó, creo yo, bastante bien lo que sería una síntesis de los pilares del pueblo vasco, una síntesis de la trayectoria, para poder decir, oye, pues esto académicamente sería así, así, déjate de hablar del rey tal y del rey cual y del obispo y del edicto de antes y del otro. Pues ya sabéis que las mujeres no tenéis alma, ¿no? Sí, desde el concilio de Nicea al del concilio de Trento. Son las modas. Y por un solo voto, no te lo pierdas, por un solo voto podéis ir al paraíso. Hasta entonces, y luego dicen que el Papa es infalible en dogmas de fe. Y dice, pues, o sea, se contradice. Pero bueno, hicimos esto. Yo incluso lo presenté en LAF, que fue cuando les dije a varios, y dije, ya veis, ¿no? Os dais cuenta, tenéis una capacidad, no solo económica, sino de sedes, que nos las prestáis 2 horas, como hacíamos nosotros en Pamplona. Nosotros íbamos al ayuntamiento y decía, ¿a qué hora se acaban las clases? A las 5, vale, a las 6 tenemos nosotros la primera clase. Ah, no hay problema. Y no pagábamos ni la calefacción porque todavía estaba caliente esto. Y digo, ¿y me vais a decir a mí que no podéis? No, ya no acepto, ya se me cruza el vasco con el venezolano con el navarro y por lo menos me quedo a gusto. Digo, no, de compañeros nada, de compatriotas menos, y de Abertzale tenéis lo que tenía Durrutibeite, el que hizo los campos de concentración para los vascos en Cambó. Y el Ibarnegar hay otra joya. Bueno, mientras txalo bat egingo dugu. Vale. Ekarri ditu ere bere 2 liburu, nahi baduzue, hemen daude. Ha traído 2 libros si queréis Odón. Y bueno, ya veremos cómo seguimos con esto, pero hay que seguir aprendiendo. Hay que seguir, ¿no?